Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius. Para dimensionar la ley de Charles, en 2012 una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera bullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante, o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. La ley de Gay-Lussac actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas. La ley de Avogadro describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre cantidad de moles es igual a una constante. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperatura constante. Esta ley es también llamada la ley de los volúmenes de combinación, ya que inicialmente se experimentó con el volumen que ocupaba una cantidad variable de gas a presión y temperatura constante. De esta manera se determinó el volumen molar de un gas ideal. Estos 3 recipientes contienen gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A 237 grados Kelvin y una presión de atmósfera,
que son las condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro. Finalmente, al juntar todas las leyes anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, donde R es la constante de proporcionalidad de los gases y tiene cualquiera de estos valores según la unidad que se ocupe. Esta es una mnemotecnia para aprenderse la ecuación y debes recordar que se aplica solamente a gases ideales, con una pequeña variación en gases reales. También recuerda que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y corresponde a la suma de 273 más la temperatura en grados Celsius. Por último, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones estándares y las normales. Las condiciones estándar corresponden a 1 atm y 273 Kelvin de temperatura, es decir, 0 grados Celsius, mientras que las condiciones normales corresponden a 1 atm y 285 grados Kelvin, o 25 grados Celsius, temperatura ambiente. ¿Cuál será el volumen de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? Si reemplazamos los valores estándar de presión y temperatura en la ecuación de los gases ideales, obtenemos, utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22,4 litros de la ley de Avogadro que ya mencionamos anteriormente.